La verdad es que sí quise tomarme unos minutos para esto. Sobre todo porque es un tiempo de reflexión, hermanos. Para muchos fueron vacaciones. Para mí fue un tiempo de reflexión. Para mí y para mi familia. Para mí y para mi familia fue un momento, inclusive hasta para llamar a la reunión y para platicar. Y Dios me permitió hacer eso, aunque a veces no tenga los términos que uno quisiera. Pero todo está en las manos de Dios. Entonces, para esto estuve viendo los mensajes que Dios había puesto en el corazón de un ministerio que se dedica a enviarnos los devocionales, y estuve viendo cuáles son las partes más importantes de lo que hoy celebramos. Sí, la resurrección, pero ahorita va a ser ahora un servicio de Santa Cena. Si les pregunto a varios, seguramente no van a tener el contexto completo de lo que es una Santa Cena. Y sé que vienen cada año y que la tomamos por lo menos, no sé, unas 3 veces al año o 2 veces. 2, 3 veces al año, ¿verdad? La tomamos. Entonces yo quería hacer una remembranza de lo que es la Santa Cena y cuál es el origen, y que eso lo guardemos. Eso es lo más importante en nuestro corazón, no nada más que la tomemos, ¿sí? Entonces, todo empezó hace muchos años, ¿sí? Cuando el pueblo de Dios, ¿sí? El pueblo hebreo fue liberado de Egipto, ¿sí? Fue liberado de Egipto. Fueron liberados de la esclavitud que tenían. Pasaron años, pasaron por el desierto y Dios le dio una instrucción a Moisés y le dijo: quiero que hagas esto, quiero que celebren la Pascua. ¿Qué es Pascua? Pascua, sí, pasa de largo la muerte. Si lo vemos en nuestras Biblias, es fiesta. ¿Sale? Es fiesta. Entonces se hablaba de la fiesta de Pascua, de los panes sin levadura. ¿Sale? Entonces también inclusive hay mucha simbología en todo eso. Entonces, los panes sin levadura, ¿qué significaba la levadura o qué significa la levadura hoy en nuestros días? Pues hace que la masa crezca, que se haga más esponjosa y más grande, ¿verdad? Que rinda más el pan, para eso los panaderos le ponen levadura. Pero para el hebreo o para Dios no quería que tuviera levadura porque no quería que fuera falso. Quiere decir que no podemos tomar la Santa Cena de manera falsa. No podemos ser falsos. No podemos venir con una cara bonita y por dentro no estar bien. Sería falsedad. Entonces, quitémonos esa levadura de nuestro corazón. Por ahí empezamos. Por ahí empezamos. A quitar la levadura de nuestro corazón. Hay gente que puede caminar muy oronda, muy orgullosa y decir: estoy a todo dar. Cuando su corazón, entonces, tiene levadura. Cuando su mente tiene levadura. Y la levadura no nos permite ver. Cuando ya vemos una concha terminada, ¿cómo se ve? Sabrosa, ¿no? Y dicen: ahora le voy a meter una mordida y qué sabrosa es. Pero si viéramos esa concha, esa misma concha, sin levadura, estaría así chiquitita, ¿no? Así se ve, es chiquita. Entonces, por eso ya cuando hacen el pan, lo meten tantito, le ponen la levadura y luego lo meten tantito al refrigerador para que empiece a crecer. Entonces, esas conchitas, esos pancitos, esos cuernitos, se hacen grandes, ¿no? Y decimos: ya creció. Eso es lo que Dios no quiere de nosotros. No quiere que haya levadura en nuestro corazón. ¿Sale? Entonces, cada año, el pueblo de Dios ya había recibido la instrucción por parte de Moisés y cada año hacían la Pascua y se reunían y mataban un cordero, ¿sí? Y ya les había dado Dios una instrucción de cómo lo tenían que preparar. Eran expertos, se volvieron expertos, ¿sí? Se volvieron expertos. Lo tenían completo, no podían romper ningún hueso, porque también eso tenía una simbología. Inclusive en la muerte de Jesús lo vemos eso, ¿sale?
lo vemos eso, que no fue quebrado ni uno de sus huesos. El cordero era para que la sangre que se derramaba en ese tiempo, ¿sí?, en el tiempo de Moisés, cuando Dios liberó al pueblo, ¿qué hicieron con la sangre del cordero? Lo pusieron en la puerta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la muerte pasa. No, ahí está marcado, ahí está marcado. Ahí voy al siguiente punto. Si hoy pasa la muerte, ¿cómo está tu corazón? ¿Está pintado de la sangre del Señor? ¿Está pintado? Porque si no, te vas a morir. Y no quiere decir que te mueras físicamente, quiere decir que estás muerto en tu pecado. Eso es lo que significa, ¿sí? Entonces, por eso tenían que poner esa sangre en la puerta de su casa, de cada hebreo, de cada judío, estando en Egipto. Y murieron los primogénitos egipcios. Ni un solo primogénito de los judíos murió en ese momento, sino que pasó la muerte de largo. Y eso es lo que Dios nos está brindando con la muerte de Jesús. Jesús fue ese cordero perfecto, sin mancha, ¿sí?, que su muerte tenía que ver derramamiento de sangre para que hubiera la remisión de pecados. A veces leemos la palabra y decimos, ¿qué quiere decir remisión? Suena muy bonito. Remisión es igual a perdón. Y esa palabra, si se fijan, no aparece en el Antiguo Testamento. Aun cuando cada año hacían la Pascua y la fiesta y se comían el cordero y comían pan sin levadura, no existía el término remisión. El término que existía era cubrir. Se tapaba. Nada más quedó cubierto ahí el pecado. ¿Y qué va pasando con la gente cuando cuando se hace costumbre? Van malinterpretando las cosas y las van acomodando. Por eso les decía en un principio del experimento de los científicos, no es que nosotros seamos changos, simplemente ellos querían experimentar y darse cuenta que ciertas costumbres, cuando se vuelven repetidas, se quedan sin sentido después. Y después le preguntas, oye, ¿y por qué haces esto? No lo sé, solamente sé que un domingo al año, más o menos por ahí de marzo, dependiendo de en Semana Santa, ya me acordé, sí, Semana Santa, sí, el último, ese dominguito, me tengo que ir temprano, pero algo ahí, sí, la resurrección y todo, y luego tenemos esa liturgia de Santa Cena, el vasito con el juguito y el pancito ese sin levadura, y ya. No, hermanos, eso les había pasado al pueblo de Dios también. Ya sabían, cada año, y era la fiesta más importante. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Ahora sí los voy a llevar, después de este contexto histórico, los voy a llevar a lo que la Biblia nos indica. Fíjense. Fíjense. Algo pasó en ese momento cuando Jesús instituyó o hizo por primera vez la Santa Cena. Y todo empezó por la Pascua, por la cena de Pascua o por la comida de Pascua. ¿Qué costumbre tenían? Entonces Jesús ya conocía la costumbre. La gente ya sabía que tenía que reunirse en sus casas y que el padre de familia era el responsable de llevar o de hacer los preparativos necesarios para esa comida de Pascua. Entonces Jesús lo hizo así con sus discípulos y les dijo, vayan y busquen un lugar y díganle a aquel que lleve agüita, se van a dar cuenta que el que lleve agua, esa va a ser la persona que les va a prestar el lugar, un aposento alto, para que ahí preparemos la cena que hoy voy a tener. Entonces el Señor les da esa instrucción y le da la instrucción a dos personas que eran muy cercanas a Él. Fíjense, también eso tiene otro significado. No le puedes dejar a alguien una altísima responsabilidad a una persona irresponsable. Tienes que tomar a una persona muy responsable.
Entonces Jesús le dijo a Pedro, ¿sí?, y a Santiago, vayan y busquen ese lugar. Entonces ya fueron, prepararon, ¿no? Prepararon todo, pero no se esperaban lo que iba a suceder. Ellos creían que nada más iban a comer, iban a festejar, iban a hablar de aquel tiempo, de aquel momento y recordar cómo Dios había liberado a su pueblo, porque eso era lo que recordaban cada año. Entonces, fíjense, Jesús empieza con el pan y toma el pan, y antes de tomar la escritura les voy a leer esto. Dice: durante miles de años el pueblo judío había tenido un conjunto de instrucciones especiales para su evento más importante del año, la Pascua, rebosante de drama y de intensidad. La Pascua incluía un orden de palabras, símbolos, alimentos, sabores, olores y rituales cuidadosamente preparados. Por tanto, si el padre de la familia se salía de lo pautado mientras dirigía la comida pascual, todos los presentes lo notarían de inmediato. Y eso es exactamente lo que sucedió cuando el Señor reunió a sus discípulos al aproximarse su muerte. La noche comenzó como la de una típica comida de Pascua. Estaban celebrando la cena de la misma manera que los judíos habían hecho durante siglos, hasta que Jesús se salió de lo acostumbrado. Eso me encantó. Jesús dice: a ver, esto no va a ser igual que siempre. Esta va a ser la última cena que tengo con ustedes. Entonces para él era mucho más importante lo que iba a acontecer en ese momento y el mensaje que iba a acontecer en ese momento. A partir de ese momento iba a darse cumplimiento con un nuevo pacto. ¡Qué maravilla! Solamente Jesús tenía planeado ese momento y Dios así lo había planeado. Sorprendente, dice, absolutamente sorprendente. Dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26, 26. Así lo dice, ¿sí? Parte el pan y lo empieza a compartir. Y todos dijeron: ¿de qué está hablando? ¿Qué está pasando aquí? Ya se salió del script. Ya se salió de la costumbre, ya se salió de lo que normalmente hacemos. La Pascua tenía que ver básicamente con la liberación de un pueblo en particular, los judíos, de la esclavitud, de la libertad verdadera, pero toda la historia de la Biblia apuntaba a una liberación aún más profunda de una servidumbre más trágica. ¿Te gusta que te digan Paco? ¿Sí? Bueno, hay gente que sí se molesta. Yo lo digo de cariño. Paco, la liberación que ahorita tuviste puede tener efectos eternos, pero va también de ti. ¿Sí? Eso es lo que Jesús vino a hacer. No quería que nada más sucediera una cena que comieran y ya, sino que quería él dejar muy claro el nuevo pacto que venía él a ofrecernos. Cuando dice: mientras sostenía el pan en sus manos, Jesús anunció tranquilamente que su cuerpo partido sería la única fuente de esa profunda y universal salvación y libertad. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Algunos historiadores de la Iglesia llaman a esta frase las palabras de institución, porque nuestro Salvador estaba instituyendo o inaugurando un nuevo capítulo en la historia acerca de Dios y del género humano. Pero notemos que Jesús se apartó de la tradición para que supiéramos que este nuevo capítulo vendría por medio de su iniciativa, no de la nuestra. Iba a ser algo nuevo. Aun cuando estaba siendo entregado a la muerte, el Señor estuvo actuando misericordiosamente para salvarnos. Misericordiosamente. Para perdonarnos y bendecirnos en cada paso. Es Jesús quien lo da. Jesús describe o modifica lo establecido. Nos da la cena del Señor,
una comida para que la tengamos juntamente con Él, con aquel que dijo, yo soy el pan de vida. Y con un simple trozo de pan Jesús declara cómo viene la salvación. No por nuestros esfuerzos, no por nuestros esfuerzos, no por nuestros esfuerzos, sino por su gracia. No como un proyecto humano, sino como un regalo divino. ¿Cómo viene a cambiar entonces el significado de la Santa Cena? Y ese es el símbolo, el pan. Ahora voy con el vino. El vino. En esa primera cena del Señor, Jesús tomó el vino y dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para remisión de los pecados. Esa palabra vino a ser clave que rompió la costumbre de la comida de Pascua. Esa palabra vino a ser sorprendente para todos. Yo me imagino cómo se sorprendieron, porque como sea, los discípulos eran judíos y tenían esa costumbre, entonces estaban acostumbrados a escuchar la palabra cubrir, no redimir. Y voltearon seguramente a ver a Jesús a decirle, oye Señor, ¿no te equivocaste tantito? O sea, ¿no es cubrir en lugar de redimir? No, es redimir. Porque a partir de este momento los pecados van a ser redimidos. Por eso toda la gente, si nos dimos oportunidad de ver alguna película en esta semana, se habrán dado cuenta de cómo la gente se escandalizaba. ¿Cómo este dice que es el Hijo de Dios y qué poder tiene para perdonar pecados? ¿Qué le pasa? ¿No? Entonces, dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y eso lo ven en Mateo 26, 28. Dice, una vez más, esas palabras tuvieron que haber sorprendido a los que escucharon. Todo judío conocía la larga historia de pactos en los que Dios repetía, me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Estaba acostumbrado también el pueblo a un nuevo pacto, un nuevo pacto, un nuevo pacto, un nuevo pacto. Fíjense, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de las personas? Un pacto es entre dos, ¿verdad? No puedes hacer un pacto tú solo. Siempre va a haber mínimo dos. Es un convenio, es un contrato. El pacto que Dios se había hecho desde el principio, ¿quién era el que fallaba siempre? El hombre. Siempre el hombre. Siempre el hombre, siempre era el que se equivocaba, siempre era el que se alejaba del Señor. Y entonces el Señor tenía que llegar con algo nuevo, siempre con algo nuevo y siempre con algo nuevo. Pero siempre había algo que era permanente, que era, me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Eso sonaba bien en teoría, pero un lado de ese pacto, nuestro lado, en caso de que usted se lo esté preguntando, fallaba siempre en su cumplimiento. Por eso a lo largo de toda la Biblia, Dios siguió prometiendo que habría un pacto más, y se esperaba, por eso esperaban al Mesías, porque es el que iba a venir a darle cumplimiento al pacto, no para abolir el pacto anterior, sino para darle cumplimiento al nuevo pacto. Entonces dice, faltaba siempre en su cumplimiento el hombre. Por eso a lo largo de toda la Biblia Dios siguió prometiendo que habría un pacto más. No para abolir, sino para dar cumplimiento al antiguo pacto. Ahora con la copa de vino de la Pascua en su mano, Jesús declaró lo impensable, que ese nuevo pacto había llegado. En ese mismo momento, en él, Jesús resumió ese pacto con estas palabras, esto es mi sangre, que es derramada por muchos. Es por usted, es por mí, es por ti, Paco, es por ti, Marisol, que le está dando una oportunidad, como a todos nosotros. Así como Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús dice, Jesús pide también una respuesta de parte nuestra. Fíjense,
Situémonos en esta escena. Al igual que los discípulos hemos fallado, ninguno de nosotros es justo. Ninguno de nosotros es justo. Pero seguimos defendiendo y manteniendo nuestra inocencia. Como todos los discípulos hemos traicionado. O traicionaremos al Hijo de Dios. Sin embargo, allí está Él. No solo comiendo y bebiendo con nosotros, sino además ofreciendo su vida. ¿Qué pasó en ese momento? Si lo recuerdan, cuando Jesús tomó el pan, lo partió, lo repartió, lo empezaron a comer, pero después habla de la copa. Ya sabía Él en ese momento que iba a ser traicionado y sin embargo se lo ofreció o le dijo, quítate tú eres el que me vas a entregar ahorita. No hizo eso. No hizo eso, inclusive le llama amigo. Le llama amigo. Fíjense, qué corazonzote. A Judas, el que lo entregó, le llamó amigo. Así es. Hermosa enseñanza. Es una hermosa enseñanza, claro. Que nosotros a veces por nada seguimos almacenando ahí. Así es. Así es. Por eso les digo, es parte de nuestra forma de ser. Sí, Dios, gracias a Dios, Dios nos creó con emociones. Por eso nos podemos enojar, nos podemos entristecer, podemos estar alegres. Pero si no fueran, ahorita que mencionaba mi hermana Moni Hernández, su testimonio, ¿qué cuerpo Dios nos hizo tan inteligente? ¿No? Entonces, esa vesícula, Dios te puso una vesícula como a cada uno de nosotros, pero Dios le puso sensores inteligentes que si empiezan a doler, no es para que digamos, ahorita se me pasa. No, es para que vayamos al doctor, ¿verdad? Para que vayamos y nos revisen. ¿Cuántas veces venimos aquí con dolores de cabeza, de corazón, de pecho? Y no me refiero a dolores físicos, ¿eh? Me refiero a los dolores emocionales. A los chavos les pregunto luego, ¿dónde sienten ustedes el coraje? Unos dicen, yo en el estómago, yo en el pecho, yo en la cabeza. ¿Dónde sientes el miedo? Yo en el pecho, yo en la cabeza, yo en el estómago. Bueno, pues ahí, esos lugares donde más sentimos, donde sentimos esa emoción, Dios nos creó de esa manera y no todos lo sentimos igual. Si yo les pregunto a ustedes dónde sienten el miedo, unos me van a decir en un lugar y otros me van a decir en otro. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es a lo que voy con esto? Dios pone esas alarmas en nuestro cuerpo para decirnos, algo estás acumulando ahí. Algo estás acumulando ahí. Es que me duele mucho la cabeza cada vez que me hacen enojar. Claro, estás ahí acumulando todo. Es que, híjole, me duele hasta el estómago. Cada vez que hago un coraje, pues ahí lo estás acumulando. Está comprobado que el 90% de las personas que tienen cáncer en ciertos lugares es porque ahí guardan sus mayores emociones. Sus mayores emociones. No solo comiendo, fíjense, el Hijo de Dios sabía que iba a ser traicionado. Sin embargo, allí está Él, no solo comiendo y bebiendo con nosotros, sino además ofreciendo su vida y su sangre para salvarnos. Las palabras en Jeremías 31-34 de este tan largamente esperado pacto, fíjense, desde aquel entonces, donde dice ahí en Jeremías 31-34, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El Señor no se va a acordar de nuestros pecados. Sin embargo, oiga hermano, ¿y por qué nos hizo con memoria? ¿Para qué nos hizo con memoria? Si el Señor no se va a acordar, ¿por qué no hace que yo también no me acuerde? Es para que no te vuelvas a equivocar. Porque si no tuviéramos memoria, o sea, si teniendo memoria, luego sentimos que nos pica y dices, sí, ya me acordé que yo también me equivoqué la otra vez. Pues entonces, aguas. No hay que volverse a equivocar. ¿Sí? Por eso nos dio memoria. Pero al final el Señor, en su momento, por supuesto,
que no va a recordarnos nuestros pecados. Sí, no nos lo va a recordar. No para condenarnos, porque Él ya nos perdonó, pero sí para decirnos, todo esto viviste, de esta manera viviste, porque sí habrá un juicio. Dice, se están cumpliendo en ese momento ante nuestros ojos el que ya habría perdón de nuestros pecados. Dice, y jamás me acordaré de su pecado. Dice, es un regalo perfecto que nos deja completamente maravillados, pero con el vino Jesús pide también una respuesta de parte nuestra. Bebed de ella todos. Tú no, tú tampoco. Ey, no, tú tampoco. No, Jesús no hizo ninguna excepción de personas, ni en ese momento sabiendo que lo iban a traicionar. ¿A alguien aquí le hemos negado el vasito? Ey, ¿me lo regresa, por favor? Usted no está bien. ¿No, verdad que no lo hacemos? No lo hacemos. Si el Señor no lo hizo, tampoco nosotros lo vamos a hacer. Pero muchas veces, con otras actitudes sí lo hacemos. Es un regalo perfecto que nos deja completamente maravillados. Pero con el vino Jesús pide también una respuesta de parte nuestra. Bebed de ella todos. Ahí en Mateo 26, 27. No dijo, piensen en esto o esfuércense más para ganarlo. No dijo, el que no peque, le voy a dar un vasito y le voy a dar un poco más porque aquí le pusieron bien poquito. No, fíjense, dice, Jesús no dijo, piensen en esto o esfuércense más, sino dijo, beban. Y así es la fe. Y nosotros aquí estamos por fe, no estamos por costumbre. Eso era lo que yo quería terminar. Que no venimos por costumbre, no lo hacemos cada año por costumbre o las 2, 3 veces que lo hacemos al año, el tomar la Santa Cena por costumbre, sino es por fe. En otras palabras, al igual que la copa de vino, la salvación está allí para usted. Es por fe, Paco. Es por fe. ¿Sale? Jesús la sostiene en sus manos y se la ofrece. Pero no tiene que pero tiene que creerla, abrir su corazón y recibirla y tomarla hasta el fondo. Hasta el fondo. El significado de cuando Jesús derramó su sangre, derramó hasta la última gota. Hasta la última gota. ¿Y cómo sabemos que derramó hasta la última gota? Cuando va el centurión y pica su costado, tenía que validar que ya había muerto. Si hubiese salido sangre del costado, hubiera manifestado que estaba vivo aún, porque la sangre es la vida del cuerpo. Sin embargo, dice que salió agua. Entonces quiere decir que ya estaba muerto, que ya había culminado, ¿sí? Que ya había culminado. Sí, agua y sangre, pero era una forma de validar si que ya había muerto completamente. Quiere decir que Jesús no dio ni poquita ni la mitad, sino dio completamente su sangre. Y eso es a lo que voy. Cuando Jesús nos invita a tomar su sangre, que es salvación, la debemos de tomar toda, no la mitad. Voy a ser medio salvo. ¿Alguien puede ser medio salvo? No, no podemos ser medio salvos. Dice, tomarla hasta el fondo, hasta el centro de quien es usted. Así que bébala todo su ser. Amén. Ahora sí, pónganse de pie. Ya nos queda más claro, entonces, ¿por qué podemos tomar entonces la Santa Cena de manera digna, verdad? Ya quitamos... ¿Qué les dije que quitáramos de nuestro corazón? La levadura, ¿verdad? Es mejor tener un corazón apachurradito
pero con esencia, con el fundamento del Señor. ¿Nos hemos equivocado? Sí, todos. Pedimos perdón. Y pedimos perdón al Señor. Tanto a Dios le interesa nuestra relación con Él, que primero pone y Dios le da prioridad. Primero ve y arréglate con tu hermano y después vienes a mí. Pero si ya quitamos esa levadura de nuestro corazón y de nuestra mente, entonces ya podemos comer el pan. Abran su Biblia ahí en 1 Corintios 11, 23. Dice, fíjense cuántos años ya había pasado para que Pablo hablara de la institución de la Santa Cena. Si Jesús murió en el año 33 y Pablo ya estaba reuniéndose con otros discípulos, como lo hemos estado viendo, y cuando le escribió esta carta a los Corintios, era más o menos el año 56, 55, al año 60 de nuestra era. Quiere decir que ya habían pasado por lo menos entre 25 y 30 años, más o menos, 25 años, de la muerte de Jesús, de ese milagro que Dios había hecho. Ya habían pasado 25 años. 25 años. Entonces, Pablo puso esto a los corintios. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Estaba recordando esta Santa Cena, ese momento especial que Jesús había tenido con sus discípulos. Luego dice el 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y tomamos el pan, hermanos. Reflexiona en ese momento cuando Jesús estaba compartiendo el pan. En ese momento, como les digo, ni en ese momento Jesús rechazó al que lo iba a traicionar. Nosotros podemos decir, ¿he sido traicionado o yo he sido una persona que traiciona? Pero el Señor nos ha perdonado. Si es que hemos tenido un corazón también humilde. Tal vez no olvidemos muchas cosas, porque el Señor nos dio una memoria. Pero si ya quitamos esa levadura de nuestro corazón hoy, Dios así nos lo tomará en cuenta. Y por eso así lo recordamos. 25 dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomamos la copa, hermanos. Y hasta el fondo. Todo esto es simbólico, por supuesto, pero lo hacemos en memoria del Señor, como así lo dice Él. Hagan esto, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga, ¿sí? Y algo que a mí me llamó la atención, ahorita que mi mamá estaba hablando de la resurrección. Cuando Jesús murió, en ese instante de muerte, dice que la tierra tembló y que los sepulcros fueron abiertos y que hubo gente que resucitó en ese instante. ¿Qué creen que habrá pasado? O sea, no nada más estábamos esperando, o no nada más la gente no hubiese creído en la resurrección de Jesús, sino que imagínense
que alguien que queremos mucho y que llevaba días de muerto, en ese momento regresara y te tocara a tu puerta y te dijera, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿No? Eso pasó en ese momento, aunque poco tiempo después, pues al final también volvieron a morir. ¿Sí? Al final nuevamente volvieron a morir. Así como Lázaro fue resucitado, así como ese jovencito, esa jovencita que oró Jesús por ella para que la resucitara la niña, también volvió a resucitar, sí, para que después volviera a morir. Así el Señor nos ha resucitado, pero vamos a morir, sí, vamos a volver a morir, pero ya físicamente, ya no en el pecado, ¿sale? Ya no en el pecado. Bien, pues vamos a darle gracias a Dios por esta mañana. Le doy gracias a Dios por este momento de reflexión y que tengan un lindo domingo. Dios les bendiga. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos, Señor, este acto hermoso que tú preparaste para nosotros, Señor. Saca de nosotros toda esa levadura, que no haya levadura en nuestra mente, ni en nuestro corazón, ni en ninguna parte de nuestro cuerpo, Señor. Que no haya nada que nos infle, Padre, sino que seamos humildes delante de ti. Que si hemos tenido errores, mi Dios, y pecados, nos hemos puesto hoy delante de ti para pedirte perdón. Y también hemos tenido el valor, Padre, para acercarnos a nuestros hermanos para pedirles perdón. Y ya está en la mentalidad y en el corazón de cada uno el que exista eso, mi Dios. Pero tú nos has liberado, porque esto es lo que significaba, mi Señor, tu muerte, el que tú dieras tu vida, que nos liberaras de una vez y por todas, de manera definitiva, de manera completa. Y hoy hemos tomado, mi Señor, como en memoria que tu cuerpo fue partido, mi Señor, y que tu sangre fue derramada en su totalidad para que nosotros fuésemos salvos, Padre. Gracias por este amor tan grande que has tenido para nosotros, y que no lo hiciste nada más por un pueblo, sino que lo hiciste por toda la humanidad. Te lo agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Y gracias, Señor, por este servicio. Amén y amén.